SER Podcast. En España se siguen realizando cerca de 3 millones de horas extra no pagadas cada semana. Horas de trabajo no declarado que literalmente se regalan a las empresas, a veces por imposición de los jefes y otras veces por el temor a qué dirán los compañeros. Al ser joven se te exige que eches horas extra, aunque no te lo exijan directamente, pero está la cosa de decir, bueno, pero como eres joven tal, o te mandan mucho trabajo y... Lo que me encuentro sobre todo son trabajos de media jornada, que hagas un poco absolutamente de todo para pagarte lo menos posible y siempre acabas haciendo horas extra que nunca te van a pagar. ¿Y trabaja 8 horas diarias? 8 hasta 9, 10. ¿Y horas extras? Cuando hay, claro. ¿Se os pagan cuando las hacéis? Ah, claro, sí, de pagar sí nos pagan, pero no lo que corresponde. Y a decir que no, que hay que currar más y pagar menos. Esa es la filosofía que hay en este puto país. Según la encuesta de población activa, 4 de cada 10 trabajadores que echan horas extra no cobran ni un euro más por ellas, lo que genera una pérdida de 140 euros de media a la semana entre sueldos y cotizaciones, según un estudio de Comisiones Obreras. Estefanía Salvatierra cubre habitualmente la información laboral en la cadena SER. Estefanía, ¿qué tal? Bienvenida de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. El agujero de las horas extra no pagadas es mayúsculo para los trabajadores, pero también para las arcas públicas, que dejan de recibir cada año más de 3.000 millones de euros entre salarios, impuestos directos y cotizaciones a la seguridad social. ¿Tiene que ver el hecho de que haya ese agujero para las arcas públicas con el impulso que el Ministerio de Trabajo pretende darle a este nuevo registro laboral? Pues el principal motivo por el que Yolanda Díaz quiere endurecer el registro de jornada es porque se trata de un robo de tiempo que las empresas hacen a sus empleados. Es un tiempo regalado que no se compensa a los trabajadores con absolutamente nada. Se trata de lograr que el tiempo de trabajo sea eficaz, garantizando las jornadas máximas y los descansos mínimos, evitando así la realización de horas extraordinarias ilegales y, en su caso, impagadas, porque en este momento en España se hacen, como bien decías, 2.800.000 horas extra no pagadas a la semana. De ahí que el Ministerio quiera endurecer esta norma vigente desde el año 2019. Estefanía, exactamente cuáles son las novedades que la ministra de Trabajo propone introducir en este nuevo registro horario. Vamos a explicar, Bayo, en qué consisten los cambios que quiere implementar el Gobierno, pero antes vamos a fijarnos en qué actividades se hacen más horas extra no pagadas. Los profesores se llevan la peor parte. El 22% de las horas semanales no pagadas las hacen ellos. Un 10% recae entre quienes se dedican al transporte y al almacenamiento. En la hostelería se hacen en torno a 140.000. Suponen tan solo el 5% del total y puede que a muchos les sorprenda esto, pero en el sector primario, agricultura, ganadería y pesca, este robo de tiempo es solo el 1% del total. Todo esto son datos del segundo trimestre de 2025 que vienen recogidos en la encuesta de población activa. Faltan todavía varios meses para que este nuevo registro laboral vea definitivamente la luz, pero ¿sabemos ya cómo va a funcionar y en qué plazo de tiempo se mueven las empresas para ponerlo en práctica? Vamos con los puntos clave de este nuevo registro. Tal y como está planteado, se va a basar en la objetividad, la fiabilidad y la accesibilidad. Y será el empleado quien tenga la potestad para marcar cada entrada y salida del puesto de trabajo y también cada interrupción de la actividad. Todo de manera muy precisa, porque habrá que indicar si es tiempo de trabajo efectivo, de disponibilidad o si las horas son ordinarias o extraordinarias, algo que va a permitir identificar muy bien los incumplimientos de la normativa. El texto, que estuvo abierto a consulta pública, no decía nada de eliminar el registro de papel y boli, pero sí hacía varias referencias a que el registro debía ser interoperable y cuyo acceso debía incluir formas telemáticas para que la Inspección de Trabajo pueda acceder a él, a ese registro, en remoto y en cualquier momento, algo que se haría extensible a los representantes de los trabajadores. Para que todo esto esté listo, que es lo más importante, ¿no? Los plazos, lo que dice el Gobierno es que tendrán que pasar 3 o 4 meses para que la norma se empiece a aplicar. Mariluz Vega es experta en Derecho Laboral y ha sido funcionaria en la Organización Internacional del Trabajo. Mariluz, ¿qué tal? Bienvenida a Código de Barras. Hola, encantada de estar con vosotros. Y nosotros de tenerla hoy en el programa, Mariluz. En vista de este contexto que nos daba Estefanía, ¿pueden las empresas españolas mantenerse competitivas sin contar con todas esas horas extra, casi 3 millones que le regalamos los empleados cada semana? Hombre, si no pueden, deben.
Es decir, lo que no puede es tener, recibir trabajo gratuito. Eso no tiene ningún sentido. Vamos a ver, el problema fundamental que tenemos y que ha existido durante toda la vida en España, yo fui antes de ser funcionaria de la Organización Inspectora de Trabajo, me enfrenté directamente al tema de las jornadas excesivas, es que muchas veces se exige, y no de forma voluntaria, que los trabajadores hagan trabajo gratuito por horas o por una hora o por tiempo suplementario sin ni siquiera considerarlo horas extraordinarias, como una especie de obligación. Las empresas tienen que poder subsistir y deben subsistir cumpliendo las obligaciones mínimas. Yo creo que respetar el horario de trabajo y pagar por un trabajo que al fin es un servicio en función del tiempo trabajado es lo más normal y lo más ético y lo más responsable, que es la base de lo mínimo de todo. ¿Un registro horario como el que está planteándose el Ministerio de Trabajo sería la solución idónea para acabar con esta problemática? Hombre, es una solución. No voy a decir que, todos sabemos que quien hizo la ley hizo la trampa, desgraciadamente, y se van a seguir produciendo, vuelvo a decir, desgraciadamente, incumplimientos, pero tener un registro de acceso fácil para la inspección, como se pretende, no sé muy bien cómo se va a hacer, va a facilitar de alguna manera que con multas correspondientes pueda limitarse el abuso y el exceso. Creo que puede tener un efecto positivo. Más allá de lo que es la normativa, lo que se puede hacer a nivel legislativo para tratar de forzar la implementación correcta de esos horarios laborales, habría que trabajar más a fondo a nivel sociológico, digo, en el plano de por qué sentimos culpabilidad los trabajadores cuando nos levantamos de nuestro puesto de trabajo, cuando hemos cumplido nuestras horas y que el resto se quedan en la oficina y piensa uno, bueno, es que van a pensar que soy un vago o mi jefe no me va a dar esa promoción a la que llevo aspirando tanto tiempo porque soy el primero en irme cuando he terminado el trabajo. ¿Hay algo que hay que cambiar también en nuestra mentalidad a la hora de sentarnos en la oficina a trabajar? Sí, sin duda, pero vamos, hay dos razones. Una, que me paguen lo que sea, aunque sea incluso la mitad. Esto yo lo he vivido en el directo hablando con la gente. O la otra es, pues eso, y es que no voy a ser menos, es que no me van a dar una promoción. Yo creo que esto hay que manejarlo culturalmente. Los sindicatos tienen mucho que hacer al respecto. Sé que lo intentan, pero bueno, hay que cambiar culturalmente y hay que ser más responsable. Lo que tampoco quiere decir que en todos los países esto no sea parecido a España. Vamos a ¿Sí, ser somos honestos. parecidos a nuestro entorno o no? Pues sí, no hay... A ver, hay países, si nos comparamos con Suiza, país que conozco muy bien por haber vivido 32 años, la gente a las 5 de la tarde, el 80% de la población, vamos a decir, la mayoría, se va. Y esta idea de yo me quedo porque si se queda mi compañero me voy a quedar a ver si gano méritos, entre comillas, se da muchísimo menos. Pero claro, Suiza es Suiza. Yo creo que en Francia, en Alemania, dependiendo qué tipos de trabajo, esta, digamos, presión social existe y existe de forma clara. No sé si en la misma medida que en España, que hay una tendencia generalizada a trabajar más, no sé por qué, pero bueno. Algunos sí puede que lo hagan por quedarse en la empresa porque les vea el jefe, otros lo harán porque se les obliga y no le queda más remedio, y también porque hay mucho contrato a tiempo parcial, ¿no? Y aquí entran las horas extraordinarias que se llaman así, pero también hay horas extra encubiertas o ocultas bajo otras nomenclaturas. Sí. La reforma del 2012 cambió muchísimo el horario de trabajo y afectó a dos cuestiones fundamentales en la jornada desde mi punto de vista. Una es el tiempo parcial, que bueno, al final lo que hacen es mucha gente hacer jornadas de 7 horas diarias, es decir, prácticamente la jornada real, pero no considerado como un trabajo a tiempo completo y muchas veces no cotizando más que por trabajo a tiempo parcial. Esto me consta, no tengo las estadísticas, pero es real. Y otra de las cosas que hizo fue las famosas jornadas discontinuas, estas en las que se da mucho, por ejemplo, en hostelería, trabajo 2 horas, me paro 2 horas y al final no se sabe uno lo que trabaja, entonces le piden que trabaje 1 hora más y no controlan los tiempos. Es un verdadero desorden y esto es el pan nuestro de cada día. Mira, Bayo y Mariluz, si queréis, podemos terminar con unos datos que nos pasan desde la Inspección de Trabajo en materia de actuaciones. El año pasado se pusieron sanciones por un importe de 3 millones de euros en registro de jornada. Pero si nos fijamos en las horas extraordinarias, la Inspección de Trabajo realizó casi 40.000 actuaciones, detectó 13.000 infracciones y el importe de estas superó los 17 millones de euros
por horas extra que se hicieron de más el año pasado. Y sin embargo parece una cifra que se queda bastante corta con respecto a las cifras que se estima por parte de los sindicatos que se pierden cada año por no declarar esas horas extra y no pagarlas. Y que se espera que sea mucho más a partir de que se instale el registro horario, que va a ser mucho más exhaustivo y que va a tener una rigidez mayor sobre las empresas y los trabajadores. Mariluz, con esa herramienta, ¿crees que a lo mejor se pueda llegar a suplir la falta, la carencia de inspectores que a lo mejor no llegan, no tienen la capacidad actualmente de dar con todas esas horas extra, con esos fraudes que se producen en miles de empresas en España? Bueno, hay dos razones. Una es, nunca hay suficientes inspectores. Tendríamos prácticamente que tener un inspector por empresa, lo que no es posible. Pero la segunda es que como no hay registros, y esto yo lo he vivido en carne propia, yo encontraba las horas extraordinarias, os lo cuento como una anécdota. Por ejemplo, los camareros en hostelería, yo trabajaba en Baleares como inspectora, lo tenían guardado debajo, una nota aparte, guardadita en un papel, escondida debajo de la caja registradora, que entonces no había ordenadores, estoy hablando de tiempos bastante pasados. Entonces, a los inspectores les es muy difícil porque no hay un registro, no hay una obligación real, acceder a esa información. Entonces, ni aunque hubiera muchos más inspectores, les iba a ser más fácil. Creo que el registro les va a facilitar un poquito, vamos a decir así, la vida. Pues esperemos que no tengan que andar buscando debajo de las cajas registradoras ni detrás de los armarios las próximas veces, porque el registro sea digitalizado de manera obligatoria y eso permita tener más transparencia. El caso es que hemos tenido hoy con nosotros a Mariluz Vega, experta, como hemos podido comprobar, en derecho laboral y durante varias décadas trabajadora de la Organización Internacional del Trabajo. Muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa, Mariluz. Gracias a vosotros y por contar conmigo. Muchísimas gracias. Qué interesante esto que nos comentaba Mariluz, Estefanía, sobre la labor de los inspectores. Nunca son suficientes y se tienen que buscar artimañas para encontrar las triquiñuelas que muchos empresarios obligan a hacer a los empleados para que no registren esas horas extra, Eso ¿no? es, y esto ya es otro tema, pero también el acoso que sufren los inspectores de trabajo cuando van a hacer esos controles, ¿eh? ¿Ah, sí? Eso es otro tema, ¿no? Oye, para pues otro día. ¿Nos lo guardamos para otro día? Muy bien. Venga, muchísimas gracias, Estefanía. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.